Amado Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta mañana, Señor, que tú nos permites vivir, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, que la vemos cada noche, Señor, y tu misericordia en las mañanas con cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, y queremos que tú nos hables a través de la palabra y la reflexión que vamos a hacer en este día. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar un nuevo libro y es el libro de la primera carta que el apóstol Pablo hace a los Corintios. Para empezar, quiero comentarles que Corintios era una ciudad de las más grandes de Grecia, pero también era una ciudad que la tomaba Roma como si fuera de ella. En esa época Roma estaba empoderado, tenía dominio sobre esta nación también. Y vemos que es una ciudad puerto. Las ciudades puertos por lo regular son ciudades muy conflictivas y están muy llenas de pecado, hay mucha idolatría, hay mucha prostitución, hay mucho comercio en todas las cosas porque de licor, de droga, porque llegan muchas personas de todo el mundo a esos lugares y por ese hecho es que hay tanta variedad de cosas, de situaciones difíciles que se prestan en eso. Además se mueve mucho dinero y el dinero también hace que las personas cometan muchas arbitrariedades y se haga mucho pecado. Entonces esa es la particularidad de esta ciudad de Corinto. Y había una iglesia en Corinto cristiana que había fundado el mismo Pablo. Y Pablo se dirige a esta iglesia y es más que todo consejos para una buena unidad en la iglesia, porque se presentaban demasiados problemas. Era una iglesia muy carnal, era una iglesia que dependía mucho de las cosas materiales y entraba mucho pecado dentro de la iglesia que servía para desunir a los hermanos. Así que Pablo les hace esta primera carta precisamente para ayudarles y para darles consejo para que tengan unidad en todas sus cosas y básicamente les da como estrategias o caminos o mandatos para que ellos puedan seguir la senda del Señor. Se escribió más o menos en el año 55 y 56 después de Jesucristo. Fue escrita en la provincia de Éfeso. Pablo estuvo ahí casi 3 años y lo que hace básicamente es en ese tiempo escribirle a esta iglesia, porque realmente se escuchaban y le llegaban muchos comentarios de lo que estaban haciendo esta iglesia. Por una parte había mucha religiosidad, por otra parte había mucha carnalidad y el Señor pone en el corazón de Pablo hablarle acerca del espíritu, de los dones espirituales, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con la iglesia y a quién deben de seguir, porque se desviaba mucho y trataban de contaminar la iglesia con nuevas creencias. Así que vamos a darle paso al primer capítulo y vamos a leer primeramente los primeros 17 versículos para empezar en este fascinante viaje por el primer libro de Corintios. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pablo da gracias a Dios.
Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Divisiones en la iglesia. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos y yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Así también bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Bueno, con esto culmina los primeros 17 versículos del primer libro de Corintios. Recordemos que en el anterior capítulo, en el anterior libro de los Romanos, Pablo termina el libro advirtiéndole, dándole consejos a la iglesia de los romanos que se cuiden de las divisiones. Mire que la división es algo muy satánico, es algo que verdaderamente el enemigo utiliza para reinar él. Hay un dicho, un adagio que dice, divide y reinarás. Cuando hay división, el que está reinando no es el Señor Jesucristo, no es Dios, sino que es el mismo Satanás. Recordemos que el Señor siempre estuvo orando por la unidad de la iglesia. Que todos sean uno, le decía él al Padre, así como tú y yo somos unos, que ellos también sean uno, que haya unidad, porque la unidad tiene poder. Y dentro de las iglesias lo que hace el enemigo es crear división, utilizar personas para que causen división, para que no haya esa unidad y no haya ese poder que sabe el enemigo que tenemos los cristianos cuando estamos juntos, unánimes, juntos orando al Señor y estamos en un mismo propósito, porque si estamos así va a haber mucha bendición dentro de la iglesia. Yo quiero que este libro también tengamos en cuenta que no es solamente un libro como sugerencias y como mandatos para la iglesia, sino que recordemos que la iglesia es como una familia. Nosotros debemos de considerarnos como una familia, alegrarnos con el que está alegre, entristecernos con el que está triste. Si alguno está en necesidad, pues hombre, ayudémosle. Recordemos que para eso fue fundada la iglesia. La iglesia no fue fundada para un centro social o para ir a criticar, a juzgar. No, es para ayudarnos. Somos hermanos, somos una familia. Y asimismo, yo quiero que todos tengamos en cuenta de que estos consejos que da Pablo a la familia, a la iglesia, también la llevemos a los hogares. Porque en nuestros hogares, nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, nosotros aplicamos los principios que Dios establece para la unidad. Y cuando hay unidad en nuestros hogares, también va a haber unidad en la iglesia, en el trabajo, y vamos a tener mucha bendición en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras iglesias. Así que las divisiones son muy difíciles, son muy complicadas y precisamente en este capítulo empieza el Señor hablando de la división que hay en la iglesia de Corintios. Recordemos, como dijimos en
en la introducción, Corintios era un puerto y en ese puerto venía mucha gente de todos lados. O sea que a la iglesia llegaba personas con muchas creencias, con muchas diferentes culturas y de pronto querían establecer muchas veces esas culturas o esas creencias en la iglesia y por eso era que había tanta división. Lo primero que habla el Señor aquí por medio del apóstol Pablo es que a él le llegan esos comentarios acerca de lo que está pasando y empieza Pablo a decirle: les ruego que vivan en armonía los unos con los otros. Es una bendición tener armonía, tener comunión los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, que sean todos en un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, porque mire, como lo decía ahora, es muy importante y tiene mucho poder si estamos en un mismo propósito, si sacamos adelante la visión que Dios nos ha dado en la iglesia y en el hogar. Mejor dicho, vamos a prosperar mucho. Dice, pues algunos de la casa de Cleo me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Mire que hay algo bonito aquí también y es algo que debemos de aprender. Mire, cuando hayan comentarios en la iglesia o con cualquier persona, lo mejor para acabar un chisme o para acabar o algo que de pronto alguien quiera hacer, de pronto con mala intención, es hablar de la fuente que lo dijo. Dice el apóstol Pablo, me contaron de la casa de Cleo, o sea, directamente dice estas personas para que no crean que es un chisme o que es algo que de pronto utilice el enemigo para crear como esa división. No, se dice exactamente de las cosas que nosotros hemos hecho en la iglesia, precisamente es eso. Cuando alguien me comenta algo, yo voy a de la persona que me comenta y dice, mire, Julano de tal me comentó esto y me dijo que usted esto y esto y esto. Porque yo quiero aclarar esta situación. Y así evitan los chismes. Gracias a Dios, al menos conmigo en la iglesia no tenemos ese problema porque la gente sabe que si alguien me comenta algo, inmediatamente yo hablo de la persona que es. Y ese es un buen consejo para que tengamos siempre, para que se acaben los chismes, para que se acaben los malos comentarios y las cosas de pronto que a veces entran en las iglesias. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo y otros dicen, yo soy seguidor de Apolos. Yo sigo a Pedro, yo sigo únicamente a Cristo. Y mire que esto es otra cosa que nosotros tenemos que tener en nuestra doctrina y es que nosotros somos cristocéntricos. En esa época la gente seguía a determinados líderes y ninguno de esos líderes murió por ellos en la cruz. El único que murió por nosotros en la cruz fue Jesucristo nuestro Señor. Así que eso de que estar siguiendo personas es lo peor que puede haber. Si en la iglesia hay seguidores míos, pues están perdiendo el tiempo porque desafortunadamente yo no puedo hacer nada por ellos, ni yo he muerto por ellos, ni voy a morir por ellos. Yo trato de ayudarles, pero el único que murió por nosotros fue Jesucristo. No podemos estar siguiendo personas, o que seguimos a tal pastor o a tal persona famosa. Pues el Señor utiliza muchas personas para bendición, pero no es para seguirlos, sino para escuchar el consejo de que ellos nos dan el consejo a nosotros para nosotros seguir a Jesucristo. Yo sigo a muchas personas en internet y escucho prédicas y mensajes de otros pastores, pero yo no los sigo a ellos. Yo sigo de pronto lo que ellos dicen con respecto a Jesucristo, porque al único que debemos de seguir es a Cristo nuestro Señor. Ninguno fue crucificado por nosotros, el único fue Jesucristo y tenemos que tener en cuenta que nuestra doctrina tiene que ser cristocéntrica. Así que vamos a dejar por este día este relato. De verdad que es muy importante tener en cuenta de que las divisiones nunca van a dejar prosperar ninguna familia, llámese iglesia o llámese hogar. Así que si hay algún conflicto entre la familia, con la esposa, con los hijos, hombre, siéntense con ellos, hablen, pongan las cosas en claro y simplemente no dejen que el enemigo entre a sus vidas con respecto a la división. Y si tú perteneces a una iglesia y no estás de acuerdo con tu pastor o con los líderes, pues siéntese y hable con ellos. Y si no, pues ves que no es la parte, pues ustedes pídele al Señor que te muestre en qué lugar estar, pero no te pongas a criticar, a juzgar, porque eso es ser instrumento de Satanás y nosotros debemos de llevar es unidad y amor a la iglesia y a la familia. Así que
Vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por esta palabra que nos has dado en este día, Señor. Primeramente te pido perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, yo he sido instrumento de Satanás al crear divisiones o al pensar mal en alguna persona, Señor. Yo te suplico, Dios Todopoderoso, que perdone mis pecados, Señor. Pero no quiero ser más instrumento de Satanás, sino que de ahora en adelante, Señor, quiero ser instrumento tuyo llevando unidad. Yo te ruego, Señor, que pongas esa unidad en el corazón de todos los que estamos escuchando estos audios, Señor, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, Señor. Que nosotros podamos ser de bendición, levantando las manos de las personas que están en necesidad, de tener dolor y acompañar en el dolor a los que están en dolor, y alegrarnos con los triunfos y las victorias de las demás personas, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que escucha sus audios y te ruego, Señor, que les bendigas a todos y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.